Hola hermanos, buenos días, espero que estés muy bien, qué bueno que te estás conectando. Es un placer nuevamente poder estar aquí compartiéndote de la palabra, del alimento diario. El día de hoy vamos a hablar de la continuación del tema de la sanidad de emociones, pero antes de entrar en tema me gustaría que me ayudaras a orar para que sea el Señor el que tome el control de este tiempo. Señor, te doy muchas gracias, Padre. Nuevamente te doy muchas gracias, Padre, porque has sido tú, Señor, has sido tú atrayendo a mis hermanos, has sido tú el que ha puesto esa inquietud en el corazón de poderse conectar. Te doy gracias, Padre, por su vida y asimismo, Señor, te pido que seas tú, Señor, que seas tú preparando ese corazón de mis hermanos, Padre, para que sean ellos tomando este mensaje con esa sabiduría, amado Rey, y que asimismo podamos usar tu palabra, Señor, en nuestra vida. No queremos solamente escucharla y que quede ahí, queremos realmente ponerla en práctica. Señor, te pido que asimismo, Señor, bendigas a mis hermanos, sé tú bendiciéndolos, Señor, en lo que hagan diariamente. Sé tú, Señor, llenándolos de ese amor, de esa provisión tuya. Señor, te doy muchas gracias, Padre, por ponerme en este servicio y asimismo, Señor, el día de hoy yo me abandono en ti. Te pido, Padre, que seas tú usándome, que sea tu Espíritu, Señor, dirigiéndome a llevar este mensaje. Mis hermanos no se han conectado a escuchar palabras mías, ellos se han conectado porque quieren escuchar de tu palabra, quieren escuchar a nuestro Señor, amado Rey. Sé tú, Señor, sé tú hoy hablando a través de mí para ellos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermano, como te decía, esta es la continuación del tema de la sanidad de las emociones. En este tema, hoy te voy a hablar de los pasos que tenemos que seguir para que nosotros podamos conseguir esa sanación en nuestro corazón. El primer paso es enfrentar la verdad. Esto lo podemos encontrar en Juan 8, 31 al 32, donde la palabra nos dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aquí nos dice la palabra que nosotros tenemos que realmente sacar a la luz la verdad. Si nosotros hemos fallado, aun cuando nos dé pena nuestro pecado, así sea el pecado más feo que tú hayas cometido en tu vida, nosotros tenemos que sacarlo a la luz, porque ahí nosotros nos estaríamos deshaciendo de esa carga que nosotros tenemos y así vamos a ser realmente libres, porque muchas veces nosotros podemos estar orando, pero ante Dios no le mostramos el error, no lo confesamos con nuestras bocas, porque a pesar de que Dios sabe cuál ha sido tu error, Él necesita y Él quiere que seas tú confesándolo. Muchas veces nosotros queremos ocultar nuestro error o nuestro pecado porque no queremos aceptarlo, porque tenemos muchas veces miedo de ser juzgados ante la sociedad, porque muchas veces nosotros confiamos en personas y esas personas nos traicionan. Y si eso era un secreto entre tú, la persona y Dios, ya no va a ser secreto porque la persona ya fue a divulgarlo. Aquí quiero ponerte un ejemplo de una joven que posiblemente que en un pasado estuvo embarazada, pero esta joven no quería tener al bebé, entonces ella abortó y eso es un pecado que ella tiene. Entonces con el paso del tiempo pues se le va olvidando o tal vez sí lo tiene claro, pero no le da mucha importancia porque es algo que para su vida ya pasó. Pero ¿qué pasa? Nosotros cuando conocemos de Dios son ataduras que nosotros tenemos y muchas veces Dios al decir, ok, tú abortaste, no me confesaste tu pecado, el día que tú quieras estar embarazada, yo no te voy a conceder eso, porque tú no has venido ante mí a pedirme perdón. Entonces muchas veces tenemos ese miedo de sacar a la luz lo que nosotros hemos cometido mal, porque estamos expuestos a críticas, a que nos juzguen, y muchas veces lo que más influye o lo que más afecta es que nosotros tenemos nuestro círculo familiar y si nosotros se lo comentamos a nuestra familia tenemos miedo muchas veces de que nos juzguen, de perder su cariño, porque es muy feo cuando la familia aún está en tu contra, porque si ya es feo vivir en una sociedad que muchas veces no te apoya, pues va a ser más feo que tu familia no te apoye. O también esto también se puede asemejar a un ejemplo de una joven que pudo haber sido violada. ¿Qué pasa con esta joven? Muchas veces Satanás sabe por dónde atacarnos y Satanás hace que el pecado
o lo que te pasó en ese pasado, tú lo hagas tuyo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces uno acepta el error aún no teniendo la culpa. ¿A qué me refiero? Si esta joven fue violada, Satanás le hace creer que fue su culpa, que ella estuvo mal, que ella fue la del error, cuando muchas veces no es así. Entonces nosotros tenemos que estar en esa sabiduría para saber llevar esto, porque no es fácil confesar nuestro pecado, nuestro error, como te mencionaba, porque estamos expuestos a las críticas, a que nos juzguen, y eso causa ese miedo. Entonces, si nosotros ante la sociedad aparentamos que estamos bien, que no nos pasó nada, que Cristo ya no, que ya somos nuevas criaturas en Cristo, pero realmente no es así, nosotros mismos estamos cargando con esas ataduras, con esas cargas que no nos están edificando. Es maravilloso poder tener un amigo como Cristo, como Jesús, porque Él no nos va a juzgar, Él no nos va a criticar, al contrario, Él nos va a perdonar y Él nos va a saber llevar por el camino correcto. Si nosotros ya fallamos una vez, Dios nos va a exhortar para no volverlo a hacer. Porque si tú ya fuiste por un camino pesado, por un camino cruel, Dios no va a querer que pases por ese mismo camino. Por eso Él llega a tu vida, para que tú seas sano y puedas ir por el camino correcto, por el camino de la obediencia. Dios lo sabe todo. Aún la Biblia nos dice que él conoce las palabras que vamos a decir antes de decirlas. Esto lo podemos encontrar en Salmos 139:4. Ahí nos dice que Dios ya sabe absolutamente todo de nosotros, y como te mencionaba, Él ya sabe que tú tuviste un error o que pecaste, pero si tú no se lo confiesas con tu boca, pues Él no podría obrar, Él no podría perdonarte, porque ahí tú no lo estarías aceptando. Y primeramente tienes que aceptarlo tú para que después sea Él el que lo acepte y te perdone. El segundo paso que tenemos que seguir para poder sanar estas heridas emocionales es confesar nuestras faltas. Esto lo encontramos en Santiago 5:16, donde la palabra nos dice: confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que sean sanos. La oración edifica, del justo puede hacer mucho. Aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que confesar nosotros mismos nuestras faltas, como te lo estaba comentando hace un rato. Dios ya nos hizo ese expediente, Él ya conoce todo de nosotros, pero si tú no lo estás aceptando, pues no, como te menciono, Dios no puede hacer algo ahí porque tú no lo estás aceptando, y tenemos que aceptarlo nosotros primeros. Es bueno expresar lo que sentimos, y es maravilloso poder expresarlo, pero tenemos que expresarlo bajo la guía del Espíritu Santo, porque nosotros muchas veces podríamos expresarlo, una persona nos podría expresar lo que ella siente, su carga, porque muchas veces nos pasa que necesitamos a la persona físicamente, necesitamos un consejo cara a cara. Entonces nosotros, si estamos confesando esa falta, esa persona se carga. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú le estás contando tu vida, que te pasó tal y tal, y esa persona tal vez sienta esa lástima y se carga, y ahora ya son dos cargados y no solo uno. Esto a lo que me refiero con que confieses tus faltas, no significa que tienes que reprocharlo. Si en tu pasado fuiste abusada, no vas a ir a reprocharle a esta persona lo que te hizo. Porque aquí te quiero poner un ejemplo. Si una niña fue violada en su infancia por su abuelo, tú ahorita no podrías ir con tu abuela a decirle que fuiste abusada, porque estarías cargando a tu abuela. Sería una carga muy pesada para ella el enterarse de esto. Lo que tenemos que hacer es ir a los pies de Dios, y que sea Él obrando, que sea Él el que tome el control de esta situación, porque estamos hablando de una señora grande, y si tú le confiesas esto, pues incluso hasta podrías causar la muerte, porque es algo muy, se estaría enterando de algo muy fuerte. Entonces también tenemos que ser prudentes al hacerlo. A nosotros nos ayudaría mucho romper esas cargas, porque a ti tal vez te haga bien el sacar eso, el de decir, ok, ya no tengo como un secreto, ya se lo pude contar a mi abuela. Pero ¿a quién estarías cargando ahora? Estarías cargando a tu abuela. ¿Por qué? Porque como te menciono,
es algo que ella no se espera, y si tú llegas con una noticia así de fuerte, pues realmente sería una carga muy pesada para ella. Así pasa en todas las situaciones. Muchas veces lo que nos podría ayudar es confesar esto a un creyente maduro. ¿A qué me refiero con esto? Si tú estás pasando por esta situación, no vas a ir con el hermano que acaba de llegar hace un día, porque posiblemente él lo pueda divulgar, no lo vas a saber llevar con esa madurez. Entonces ahí estarías, pues, estarías falto. Entonces lo que es recomendable es hablarlo con el pastor o directamente con Dios, porque pues son personas que cuentan con esa preparación para saber aconsejarte o guiarte. Para eso está nuestro pastor, para poder servirte y ayudarte en lo que tú necesites. El tercer paso es admitir la verdad a usted mismo. Esto lo encontramos en Salmos 51:6, donde la palabra nos dice: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, y me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces nos da pena el quizás enfrentarnos a nuestro mismo yo, porque nos da vergüenza muchas veces el hecho de estar frente a un espejo y decir: es que yo cometí esto, cometí aquello. Pero esto nos sirve demasiado, nos ayuda y nos libera realmente, nos hace sanos, porque cuando nosotros estamos, tenemos muchos prejuicios. Entonces, si nosotros estamos delante del espejo y nos vemos realmente nuestros defectos, muchas veces caemos en esa depresión. Dios quiere que nos enfrentemos a la verdad, por más dolorosa que sea o por más íntimo que sea. Uno mismo necesita saberlo, porque muchas veces la gente nos puede decir: es que estás fallando en esto y aquello, pero tú mismo no lo notas, tú no sabes cuál es tu error. Entonces el enfrentarte a tu realidad es ser cruel muchas veces, pero realmente nos va a ayudar demasiado. Tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos, porque muchas veces nosotros hemos fallado a nosotros mismos, nos hemos hecho daño. Por ejemplo, las personas que muchas veces se cortan o que se drogan están atentando contra su propia vida, y ahí es cuando nosotros tenemos que pedirnos perdón. Necesitamos esa paz en nuestro corazón, porque a pesar de que tu vida pueda ser aparentemente muy buena, no tienes esa paz en tu corazón, y eso que hace trae cargas a tu vida. El cuarto paso es es recibir el perdón y dejar atrás su pecado. Esto lo encontramos en Jeremías 31:34, donde la palabra nos dice: porque perdonarme la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Muchas veces Dios ya nos perdonó, pero nosotros nos aferramos al no. Y esto nos va hundiendo poco a poco. Nosotros no aceptamos el perdón de Dios, aunque muchas veces Dios nos reitera una y mil veces que ese pecado ya quedó muy atrás, que a él ya no le importa. Nosotros seguimos aferrados a no querer aceptarlo. Queremos seguir en nuestro pasado, queremos seguir viviendo en esa culpa que hicimos tal vez en algún pasado. Y esto es porque Satanás, él, cuando tú estás por el camino correcto y sabe que Dios ya te perdonó, que tu vida está aparentemente tranquila, él llega a meterte estos pensamientos y te vuelve a pasar por la mente lo que fallaste, te vuelve a reiterar lo que hiciste mal, lo que lo que lo que has fallado. No importa cuál sea tu problema, Dios te ama, y a pesar de que tú le has fallado una y mil veces, él te seguirá amando. No importa cuál grande sea tu pecado, Dios ya te ha perdonado. Porque nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Y al ser nuevas criaturas en Cristo, nuestro pasado ya queda atrás, Dios ya lo borró, pero muchas veces somos nosotros los que queremos seguir aferrados a ese pasado. Entonces nosotros debemos de dejar ese pasado atrás y seguir delante porque ya somos nuevas criaturas en Cristo. El paso 5 es que reconozca que ahora es una nueva criatura. Como te mencionaba en el paso anterior, Dios nos ha dicho que somos esa nueva criatura. Esto lo encontramos en 2 Corintios 5:17, donde la palabra nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
no regresemos a ese pasado. Si Dios ya nos sacó de ese tormento, de esa vida de tristeza, en esa vida oscura, y Él nos